Hola jóvenes estudiantes, con todos muy buenos días. ¿Cómo están muchachos de cuarto grado? A, B, C y D. Muy bien, en esta oportunidad vamos a aprender funciones a partir de un conjunto de elementos en el plano cartesiano. Ya, acá hay un pequeño error, ¿verdad? Aprendemos funciones, no aprendimos. Ya, por favor lo corrigen esa parte. Muy bien, eso corresponde a la semana 17. Ya, muy bien. Entonces tenemos que entender algo de funciones, ¿no? ¿Qué será función? Función, a ver, podemos nosotros denotar de que función vendría a ser algo que está en funcionamiento, ¿no? Algo que está en funcionamiento, nos deja entender eso, ¿no? Entonces nosotros podemos lograr función, obtener función de diferentes formas, ¿no? Que una forma vendría a ser por conjunto de pares ordenados, ¿no? Que surge de un plano cartesiano. Entonces, chicos, vamos a aprender poco a poco, jóvenes, ya, y vamos dándonos cuenta y de esa forma definir en realidad qué es una función. Perfecto. Muy bien, entonces aquí vamos a determinar una función. Ya, en todo caso, tendré que escribirlo así, ¿no? Ya. Me voy a inventar un ejemplo, por decir, aquí sería 1,2, ¿ya? Esto vendría a ser el par ordenado, el otro vendría a ser 3,4, ¿ya? Y el otro vamos a considerar 5,7, ¿ya? Ahí está, jóvenes, ¿ya? Ahorita vamos a terminar. Muy bien, entonces tenemos aquí, jovencitos, tres pares ordenados, ¿no? Listo. Y justamente, ¿de dónde está surgiendo, jóvenes? Este está surgiendo del plano cartesiano. Muy bien. Entonces, jóvenes, esto sería eje de las y, este sería eje de las x y este sería el punto de origen, ¿no? Entonces, esos pares ordenados nosotros podemos representar en la gráfica, ¿sí? Sí, sí podemos representarlo, ¿no es cierto? Sí se puede representar. En todo caso, en el eje de las X vendría a ser el 1. Voy a considerarlo aquí, jovencitos. Vendría a ser el 1. ¿Qué más? El número 3. Ya más o menos por acá. El número 3 y el número 5. Ya. Y el número 5. Ahí está. Muy bien. En el eje de las Y estaría el número 2. Vamos a representarlo aquí. El número 2. Ya. ¿Qué más? El número 4 y el número 7. Ahí está. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, entonces cada uno de estos pares ordenados podemos representar en la gráfica. Claro que sí. Muy bien, entonces, ¿cómo quedaría? Por ejemplo, 1,2 quedaría así, ¿no? Más o menos podemos trazarlo así. Así como verán. Entonces, esto sería el punto, ¿no? Entonces, ¿o cuánto vale? 1,2. ¿Ya? Ese punto vale 1,2. Así, ¿no? Listo, ahí está. Ahora el siguiente, ¿cuál sería el siguiente? Por acá te vamos a trazar, jovencitos, ya el 3,4. Ahí está. Ahí está. Este punto sería, jóvenes, el 3,4. 3,4. Ahí está. Muy bien, el siguiente vamos a graficar también. Ya. Ahí está. Aunque no me está saliendo bien. Ahí está, ahí está. Listo. Este punto sería el 5,7, ¿no? 5,7. 5,7.
Ahí está. Entonces, como pueden apreciar, jóvenes, tenemos acá los 3 puntos, ¿ah? Tenemos ahí los 3 puntos, ¿no? Los 3 puntos, chicos. ¿Ya? Ahí está 1, ahí está 2 y ahí está 3. Listo. Muy bien. ¿Y qué hay con eso, profesor? Ya, espérense. Aquí vamos a representar también otra función. Ya, vamos a representar otra función. Ya, aquí voy a poner 2,3. Ahí está. Luego voy a poner, jovencitos, 2,5. Ya. Y voy a representar, jóvenes, 5,7. ¿Ya? 5,7. Ahí está. También tiene 3 elementos, ¿no? O mejor dicho, 3 pares ordenados. Ahí está. Muy bien, de igual forma, jóvenes, vamos a representarlo aquí. Sería Y y eso sería X, ¿no? Ese sería el punto de origen, ¿ya? ¿Listo? Entonces ubicamos de la misma forma aquí, jóvenes, el número 2 vamos a considerar aquí. ¿Qué más? Otra vez 2. Ya. Y aquí vamos a considerar el 5. Ahí está. Listo. En eje de las Y vamos a considerar acá el número 3. Ya. Aquí vamos a considerar aquí el número 5. Y finalmente acá sería el número 7, ¿no? Listo. Ahí está. Muy bien. Como el anterior, jovencitos, vamos a obtener los pares ordenados. Este sería un par ordenado. ¿Ya? El siguiente sería, discúlpenme, jovencitos, me van a disculpar por lo que estoy haciendo todo. Una cosa. Estamos mal. Siempre tenemos que darnos cuenta, jóvenes, y estoy haciendo sin ver, ¿no? Sin ver el conjunto de los pares ordenados. Entonces aquí le corresponde 2,3 y el otro sería 2 y 5. 2 y 5 sería acá. Ahí sería 2 y 5 y finalmente sería 5 y 7, ¿no? Así. Así sería. Muy bien, chicos, muy bien. No se aburran, tranquilos, jovencitos. Ahí están los 3 puntos. Muy bien, entonces vamos a ubicar, jóvenes. Este punto vendría a ser el 2,3 y este punto sería el 2,5, ¿ya? Y este punto sería el 5,7. Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a graficarlo, ¿ya? Vamos a graficarlo. Muy bien, miren. Vamos a unir puntos. Por ejemplo, el 1,2, aquí voy a unirlo. La función va a transcurrir así, ¿no? Así va a transcurrir la función, ¿ya? Ahora de 3,4 a 5,7 también va a transcurrir así. Ahí está. Listo. Muy bien, entonces, jóvenes, los puntos, ¿cuáles serían? Aquí estaría el 1, aquí estaría el 2 y aquí estaría el 3. ¿Ya? Hasta ahí pienso que no me están entendiendo, ¿no? Ahora, jóvenes, para este para este plano cartesiano empezamos de 3,2, ¿no? Entonces tenemos que unirlo estos dos. Ahí está, chicos. Listo. Luego estas dos. Ya. Ahí está. ¿Cuáles serían los puntos? Los puntos serían esta y esta. Listo. Ahora sí, jóvenes. ¿Ya? Ahora sí. A ver, chicos. Dice una función, jóvenes, una función, si nosotros representamos gráficamente, jóvenes, miren, si representamos gráficamente,
Es como decir, no, agarras un machete, ya, agarramos un machete, aquí no hay machete, ya, agarramos un machete y cortamos en cualquier parte de esta línea, ya, por ejemplo, corto acá, cortamos ahí, jovencitos, ahí lo estoy cortando. Entonces ustedes me dirán, ¿no? En cualquier parte que yo voy a cortar esta línea, ya, esta línea, siempre va a cortar en un punto. Miren, está cortando en un solo punto. Entonces, cuando corta en un solo punto, jóvenes, se le llama función. ¿Entendido? Cuando ustedes vean una gráfica, ya, una gráfica, si ustedes cortan con una línea vertical y si es que va a cortar en un solo punto, jóvenes, ¿cómo se va a llamar? Función. ¿Están entendiendo? Se le llama función. Ahí está. Pero profesor, ¿siempre tengo que graficar para saber si es función? No, chicos. Lo que ustedes siempre tienen que ver es en el primer componente, ¿no? En el primer componente tienen que ser diferentes los numeritos. Por ejemplo, acá tengo el número 1, el número 3 y el número 5 son distintos, no son iguales, ¿ya? Y cuando son diferentes va a ser una función, chicos, ¿ya? Cuando van a ser diferentes van a ser una función. Pero aquí, ¿qué está pasando, jóvenes? Miren, imagínense, muchachos, si aquí también vamos a cortar verticalmente, jovencitos, cortamos aquí verticalmente, jóvenes, aquí sí está cortando un solo punto. Pero imagínate que si yo corto aquí, jóvenes, miren así, acá miren, ahí está. Si lo cortamos ahí, jovencitos, si lo cortamos, ¿qué va a pasar? Ah, está cortando dos puntos. Aquí mira, 1 y 2. Y por lo tanto, jóvenes, se define que esto no es una función. No es función. ¿Ya? No es una función. ¿Están entendiendo? Pero profesor, ¿por qué no es una función? Porque justamente está cortando aquí. En dos puntos. Muy bien, entonces un pequeño ejemplo acá de reforzamiento, jovencitos. Miren, cuando la curva, por ejemplo, yo les digo, no, sí, miren, si la curva, digamos, va así, mal. Si la curva va así, jóvenes, ¿esto será función? Sí, sí es una función, porque si cortamos, jovencitos, ¿qué va a pasar? Está cortando, jovencitos, en un solo punto. Pero ¿qué tal, digamos, aquí se nos presenta una curva así, así? Y tú, digamos, trazas una línea vertical. ¿Y qué va a pasar aquí? Está cortando, jovencitos, ¿en qué? En dos puntos está cortando. Miren, 1 y 2. Entonces, por lo tanto, ¿esta es una función? No es una función. ¿Ya? No es una función. Pero esta sí es, ¿no? Sí es una función y esto no es una función. Entonces, muchos me dirán, no, profesores, pero si esto no es una función, entonces, ¿cómo se llama? Se le llama relación. ¿Ya? Se le llama relación, jovencitos. Ya, eso tienen que saber definir, jóvenes. Entonces, para decir que es una función, ¿cómo tienen que ser las primeras componentes? Primeras componentes, ¿cuáles serían? El 1, el 3 y el 5. Las segundas componentes, jóvenes, se le llama al 2, al 4 y al 7. ¿Ya? Entonces, repito, para que sea una función, jóvenes, las primeras componentes tienen que ser diferentes. Repito, para que sea una función, las primeras componentes tienen que ser diferentes. ¿Ya? Pero una relación, jóvenes, aquí mira, por ejemplo, chicos, aquí, mire, ¿qué es lo que está pasando? Mire, aquí está 2 y aquí también está 2, las primeras componentes, 2, 2 y 5. Por lo tanto, por esa razón es que no es una función. O sea, no puede pasar esto, jóvenes. No puede ser 2 y 2. ¿Ya? ¿Entendido? No puede pasar. O sea, siempre las primeras componentes tienen que ser diferentes. Ahora me dirán, pero ¿qué pasa, profesor, si las segundas componentes son iguales? Eso no me interesa. No interesa eso, jóvenes. Las segundas componentes, aunque sean los 3, pueden ser 3, 3, 3. No interesa. Lo que siempre tú tienes que fijarte es en las primeras componentes. Las primeras componentes tienen que ser diferentes para que sea función. ¿Importa la segunda componente que sean iguales? No interesa. ¿Ya? No interesa. Muy bien, jovencitos. Pasamos entonces, chicos, a resolver algunos ejercicios. ¿Listo?
Muy bien, si en caso que tengan duda, me hacen alcance, jóvenes. Ahí está. Muy bien, entonces, jovencitos, vamos a resolver. A ver, chicos, aquí me dice en la función f. Esto me dice que es una función. ¿Qué les he dicho? Revisar siempre con las primeras componentes. Miren, el 3, el 2, el 3, el 7, el menos 2, el 4. A ver, todo lo que he marcado, ¿son iguales o son diferentes? Todos son diferentes y por lo tanto, jóvenes, esta es una función, ¿no? Es una función. Muy bien, me pide calcular m. Voy a copiarlo aquí, jóvenes, ¿ya? M me dice que es igual a f de 2 más f de 3, ¿qué más? Más f de 7, ¿ya? Más f de menos 2, ahí está, más f de 4, ahí está. Muy bien, listo. A ver, chicos, nosotros hemos dicho que este 2 sería x, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y cuál es su parejita que le acompaña, jóvenes? Lo que está a su costadito, sería la segunda componente. ¿Están entendiendo? Este 2, ¿qué sería? X. Y lo que le acompaña a X, ¿qué es? Y, ¿no es cierto? Lo que le acompaña a Y, mejor dicho, a X es Y. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Buscamos, chicos. Buscamos. ¿Qué vamos a buscar, jóvenes? Su pareja. ¿Ya? De 2. ¿Dónde está? Acá está el número 2. Entonces, ¿qué le acompaña a 2, jovencitos? El número 3. Y ese valorcito lo colocamos ahí. Más f de 3. F de 3. A 3 o su parejita de 3, ¿cuál es? El 4. ¿Ya? Ahí está. Más f de 7. F, acá está la 7. ¿Qué le acompaña a 7? Le acompaña el número 3. ¿Ya? Más f de menos 2. A menos 2, ¿qué le acompaña, jovencitos? El número 6. ¿Ya? El número 6. Más f de 4. F de 4, acá está, jóvenes. ¿Qué le acompaña? El número 1. De los cuales, jóvenes, tendríamos aquí la suma. 3 más 4, 7 más 3, 10 más 6, 16 más 1, 17. Así de sencillo nomás, jóvenes, ¿ya? Listo. Eso sería su solución, ¿no? Entonces, ¿qué clave vamos a marcar aquí, jóvenes? Vamos a marcar la A. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Son muy sencillos, jóvenes, ¿ya? Para empezar. Entonces aquí vamos a copiar lo que nos pide es obtener la equivalencia de E, ¿no? ¿Listo? Entonces ponemos aquí que E es igual a f de f de ¿quién? De 3. Ahí está. Muy bien, entonces siempre tenemos que empezar, jóvenes, del núcleo. ¿Ya? Empezamos del núcleo. ¿Dónde está el núcleo? Acá está. Esto sería el núcleo, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien, entonces aquí vamos a continuar. E sería igual a f de f. Aquí, jóvenes, ¿qué vamos a considerar? F de 3 me dice. F de 3. A 3 que le acompaña, chicos. A 3 que le acompaña a el número 2. Entonces aquí que tengo que reemplazarle, jóvenes, el número 2, ¿no? En vez de esta cosa, en vez de esto, jóvenes, que voy a considerar el número 2. Así. Entonces quedaría así, ¿no? Muy bien, entonces aquí tendríamos f de ahora esta ya también, ¿no? Aquí es equivalente todo esto. F de 2, F de 2, 2, acá está. ¿Cuál es su parejita? Es el 5, entonces acá tendría que colocar, jóvenes, 5. Así, ¿no? Y finalmente, jovencitos, f de 5, ¿cuánto vale? F de 5, jóvenes, acá está. ¿Cuánto vale? 4. Eso sería nuestra respuestita. Entonces, ¿qué clave tendré que marcar, jóvenes? La D. ¿Ya? Es algo sencillo, jóvenes. En los desafíos también está lo mismo, ¿ya? Está lo mismo, jóvenes. Muy bien. Vamos a continuar, jóvenes, en el siguiente video.